Un cordial saludo a todos los que se conectan a esta hora, la transmisión en vivo de Consultorio Jurídico. Este es un formato en donde semana a semana tratamos un tema legal de su interés con la voz experta de un abogado de la Universidad Libre. Los invito a participar de este consultorio dejándonos sus preguntas en los comentarios en Facebook o en YouTube. Las estaremos resolviendo en el programa. Hoy nos acompaña David Pérez, él es abogado, magíster en Derecho Laboral. Hoy estaremos hablando sobre las condiciones laborales de las empleadas domésticas. Doctor, bienvenido. Hola Diana, buenas tardes. Cordial saludo y muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, doctor, ¿las empleadas domésticas deben ser contratadas bajo un contrato formal de trabajo? Siempre. Son trabajadoras, tienen los mismos derechos de cualquier trabajador, solo que por cuestiones propias de las culturas que manejamos respecto a esta contratación y como no entendemos los hogares como un centro de producción, pues han sido francamente discriminadas por mucho tiempo, pero ya la ley se ha encargado de recordar cuáles son los derechos y protecciones que cubren a este tipo de trabajadores. Incluso se los debe hacer un contrato en caso de que sean contratadas, por ejemplo, por días. Siempre, sí. Suele pasar que ellas hacen una rotación por diferentes casas o hogares y en ese sentido pues tienen tantos empleadores como casas visiten. Para eso desde el 2013 el gobierno nacional habilitó en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA una forma especial de liquidar a este tipo de trabajadores por días. Entonces fraccionó lo que originalmente para un trabajador es la cotización de aportes a seguridad social en salud y en pensión, lo fraccionó. Entonces, si una persona trabaja entre 1 y 7 días al mes, se cotizará sobre una cuarta parte del salario mínimo. Si ese trabajador está entre los 8 y 15 días al mes al servicio de ese hogar, le van a liquidar sobre la mitad del salario mínimo. Y si trabaja entre 16 a 21 días, le liquidarán sobre las 3/4 partes del salario mínimo. Ya si supera los 22 días para completar el mes, se liquidará sobre el salario mínimo total. Quiere decir que lo que se hizo fue también entender que hay algunos costos que eran más, resultaban, disculpen la redundancia, resultaba más costoso para los jefes de hogar o quienes pagaran este servicio, pagar 50.000 pesos en un día de trabajo y terminar pagando 200.000 pesos por aportes a seguridad social. Lo que se hizo fue generar una proporcionalidad para lograr tener dentro del sistema formal de aportes a las trabajadoras o trabajadores domésticos y poderlos tener asegurados y que puedan ellos contar esos tiempos para el momento de su pensión. ¿Cómo debería ser este contrato? Es decir, ¿puede ser verbal? Sí, en materia laboral nosotros tenemos dos formas, que es escrita o verbal. No tenemos tanta rigurosidad o formalidad en torno a la conjugación o reunión de requisitos para el contrato, entonces basta con que se acuerde el lugar de trabajo, lo que se va a hacer, el salario y la duración. En ese sentido, cuando es verbal el contrato siempre se va a entender que es a término indefinido. Eso lo deben tener muy claro los empleadores porque suele pasar que contratan a término fijo, pero de manera verbal y la ley dice que eso no vale. Entonces, cuando yo contrato de manera verbal, lo que estoy haciendo es vinculando a un trabajador a término indefinido. Bueno, por cuenta del aislamiento preventivo obligatorio, muchas empleadas domésticas no pudieron desplazarse a las casas donde trabajan. ¿Está obligado esos empleadores a pagar estos salarios en caso de que las empleadas, por ejemplo, no pudieron asistir, no pudieron ir a trabajar? Dado que en lo que mencionábamos al comienzo, que los trabajadores domésticos tienen los mismos derechos de cualquier trabajador, un trabajador de empresa, de fábrica, cualquier trabajador, frente a eso, los empleadores, es decir, quienes lideran sus hogares, tienen la misma responsabilidad que cualquier otro empleador en Colombia, una responsabilidad social que genera el cubrimiento de los salarios, prestaciones y aportes a seguridad social de sus trabajadores que por una situación que atacó pues al planeta entero impide el libre tránsito, la libre movilización. Y en ese sentido lo que manda o otorga la ley es que se sigan pagando los salarios aún sin la prestación del servicio, que es una figura que la ley laboral establece. Y contrario a eso, no existe ninguna causal que le permita a este tipo de empleadores ausentarse o alejarse
del cumplimiento de sus derechos. Es decir, no pueden motivar por la pandemia no pagar el salario o generar ese tipo de castigos por la imposibilidad que tiene el trabajador para presentarse en su lugar de trabajo, y menos arriesgarlos, obligándolos a salir a la calle, a presentarse en el puesto de trabajo y pues a generar de pronto el contagio del COVID-19 por parte del trabajador. Eso le generaría otro tipo de implicaciones más graves aún. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que esa es la formalidad, lo que la ley manda, aunque pues se han venido presentando algunas situaciones intermedias que personalmente no comparto por, por lo que genera desprotección para el trabajador, pero hemos visto en la práctica cómo se están generando disminuciones de salario, licencias no remuneradas, ese tipo de situaciones que para el ministerio son viables, pero que están dejando en la pobreza y sin el acceso al carácter alimentario que tiene el salario para los trabajadores. La crisis actual es una justa causa para terminar un contrato laboral, por ejemplo, de las empleadas de servicio doméstico. No, no es ninguna justa causa, no está establecido, hay una regulación estricta, pues para los que quieran consultarlo, en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo están las causales justas por las cuales se podría terminar el contrato, y pues allí no aparece propiamente la consideración de la existencia de una pandemia para terminar el contrato, como tampoco se permite por parte de la ley que un decreto de aislamiento sea la justa causa de terminación. Entonces, ahí, si el empleador prefiere darle terminación al contrato, tendrá que pagar una indemnización que será proporcional al tiempo laborado por la trabajadora, siempre con indemnización. Y al final, como que parece que es una buena fórmula, porque asimismo, una vez terminado el contrato, pues la persona queda con algún dinero para soportar la época de desempleo o las épocas mientras dura el aislamiento, y además puede solicitar el subsidio de desempleo que por haber estado afiliado al sistema de seguridad social se le puede conceder por medio de las cajas de compensación. ¿Quién debería pagar los implementos de protección en estos tiempos? ¿La empleada o el empleador? En el contrato de trabajo hay una característica clara y evidente, y es que quien asume el riesgo económico del contrato de trabajo es el empleador. Entonces el empleador está obligado no solamente al pago del salario, no solamente al pago de aportes a seguridad social, sino que además está obligado a suministrar inicialmente la dotación, el traje para prestar su servicio, y ahora en tiempos de pandemia, según los decretos presidenciales, estrictamente entregar los elementos de bioseguridad y adaptar a su hogar los protocolos de cuidado y de prevención de contagio. ¿Se debería de realizar alguna afiliación especial a alguna ARL? Pues por el hecho de ser trabajador, debe estar afiliado mínimamente al sistema de seguridad social en salud, en pensión y en riesgos laborales, para lo cual el sistema de riesgos laborales también tiene desarrollada una matriz de riesgo y un cubrimiento especial y un asesoramiento que está obligado legalmente a darle a este tipo de empleadores para adaptar las situaciones del servicio doméstico, es decir, para prevenir y promocionar la salud de los trabajadores domésticos. Entonces, la ARL también tiene unas responsabilidades importantes a las cuales los empleadores deben acudir para asesorarse y saber qué tratamiento darle a sus trabajadores dentro del hogar. Muchos de los casos son que, por ejemplo, tenían los empleadores contratados empleadas de servicio doméstico a un determinado tiempo, pero pues a raíz de la pandemia ya no lo pueden seguir pagando. ¿A qué debería tener, o a qué tiene derecho la trabajadora doméstica que sea despedida en estos tiempos? La trabajadora que es despedida en estos tiempos pues deberá ser liquidada las cesantías que haya causado entre el 1 de enero y el momento en que se dé la terminación, las primas de servicio que ya debieron haberse pagado el 30 de junio. Entonces, si fuera la terminación el día de hoy, 14, 15 de julio, ya estaría 15 días proporcionales para pagar la prima, las vacaciones, los intereses a las cesantías. Es decir, todas las prestaciones sociales se liquidarían parcialmente, proporcionalmente mejor. Y además la indemnización a la que le hacía referencia hace unos minutos, en donde se le va a pagar, por ejemplo, si lleva un año de trabajo, un año vinculada, se le deben pagar 30 días de salario a manera de indemnización. Y de ahí el tiempo, si son más años, más tiempo de trabajo, pues irá aumentando la proporción de la indemnización a que tiene derecho la trabajadora.
¿En qué caso se debe pagar en tiempos de pandemia subsidio de transporte o cómo funciona ese mecanismo en estos tiempos? Bueno, digamos que si en este caso particular que no se puede implementar teletrabajo ni trabajo a domicilio, es decir, no se puede hacer uso de ninguna virtualidad para implementar el trabajo doméstico, eh, lo que dice, lo que la esencia del subsidio de transporte es que el trabajador no tenga que gastar de su salario para ir al lugar de trabajo. Entonces, en ese sentido, al no estar presentándose en el lugar de trabajo, el empleador no está obligado a cubrir los gastos generados en el subsidio de transporte, como tampoco en la transformación que el gobierno le dio a ese subsidio de transporte en subsidio de conectividad. Entonces, tampoco tendría que pagarlo porque el trabajador no está haciendo uso de conectividad para prestar sus servicios. Entonces, hoy en día, un empleador que esté cubriendo ese salario, pues estará obligado solamente al pago del salario pactado con la trabajadora. Bueno, estos son algunos de los casos que nos llegan a través del formulario que se encuentra en el tiempo.com al final de las notas de consultorio jurídico. Dice una de nuestras usuarias, mi empleada trabaja por días y a raíz de la emergencia causada por el COVID-19 dejó de venir desde inicio de la cuarentena. Continué pagándole su salario y demás obligaciones. Solamente pude hacerlo hasta el 1 de junio. Le pagué su prima y le dije que ya no podía seguir. Ahora me dice que necesita la carta de retiro para poder reclamar todas las cesantías. ¿Qué debería hacer? Pues en ese momento formalizar la terminación del contrato, que es lo que parece, es el único camino que puede tomar en ese momento, formalizarlo con una terminación, ojalá si es posible, que dadas las condiciones y seguramente la trabajadora sabrá los esfuerzos que hizo para sostener esa nómina, pueden dar terminación por mutuo acuerdo para no generar una indemnización y así liberar los documentos que obligatoriamente un empleador debe entregar a su trabajador al momento de la terminación. Certificación laboral, donde conste por lo menos el cargo, el tiempo de trabajo y el salario devengado, no necesita ninguna otra información, debe entregarle una carta de autorización para retirar las cesantías en el respectivo fondo administrador de cesantías, en lo posible hacer el examen de egreso para saber en qué condiciones médicas termina ese vínculo laboral para efectos de no tener posteriores problemas por responsabilidades en accidentes o enfermedades laborales y de esa manera entendemos, obviamente, y la liquidación definitiva de prestaciones sociales, donde cierra todos los eventos del pago proporcional de lo que mencionábamos hace un tiempo, y ahí ya dar la novedad al sistema de seguridad social del retiro de esa trabajadora para que ella no quede como empleadora adeudando los aportes a seguridad social que se han seguido generando en estos días. Entonces, ese sería el camino. Dice otro de nuestros usuarios, soy trabajadora doméstica y me despidieron el 31 de marzo. Tenía un contrato a término indefinido y no me pagaron la quincena completa. No me liquidaron bien. ¿Qué debería hacer? Bueno, 30 de marzo, terminaron 31 de marzo, sí. 31 de marzo. Si no le liquidaron bien, pues hay que buscar el asesoramiento, ya sea del consultorio jurídico, en la universidad también ofrecemos ese servicio, o de un abogado de confianza para que le verifique los papeles, establecer cuánto se debe y de ahí verificar si se puede, si está perfilado de esa situación para una acción de tutela o lo que seguramente va a pasar, una demanda judicial para que sea el juez el que le ordene a ese empleador pagar las prestaciones adeudadas a la trabajadora. Dice otro de los casos, desde el inicio de la cuarentena la persona que trabajaba en mi hogar como empleada de servicio doméstico continúa recibiendo su salario de manera normal, sin laborar. Tiene hipertensión. Ella expresó tácitamente su temor por salir y contagiarse. Ante esta situación, ¿qué posibilidades tenemos de reducción, suspensión de salario, cancelación de contrato? ¿Qué le deberíamos aconsejar a esta persona? Bueno, según la circular del ministerio que no me gusta promocionar, pero toca hablar porque es lo único que hay de momento, dice que se puede generar el pacto de una modificación contractual. En ese sentido, el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo establece que entre las partes pueden modificar las condiciones de trabajo de manera que ustedes lo puedan liberar para no verse tan perjudicada como empleadora y de alguna manera no romper el ingreso del cual depende la trabajadora. Y en ese sentido, pues verificar cuáles son las voluntades de las partes sin que eso afecte el mínimo legal establecido por el gobierno nacional. Esa es una opción. La otra opción es la terminación del contrato o la suspensión, pero en la suspensión va a necesitar anunciarle al Ministerio de Trabajo que va a suspender ese contrato y manifestar cuáles son las razones por las cuales está suspendiendo el contrato.
De esa manera podría generar no pagar salario, pero quedaría con la obligación de mantener el pago de aportes al sistema de seguridad social a favor de la trabajadora. Andrea Rodríguez en Facebook nos pregunta, tenía una señora que me ayudaba 2 días a la semana. Durante la cuarentena le seguimos pagando igual que si viniera a la casa. Sin embargo, hace una semana me avisó que consiguió otro trabajo. ¿Los pagos hechos durante la cuarentena podemos disminuirlos de la liquidación? No, porque ya estuvieron consolidados. Entonces, en ese sentido, ese cruce de cuentas no se permite por la legislación laboral, porque lo que se entiende es que en vigencia del contrato, mientras haya estado vigente el contrato de trabajo, pues se causaron esos derechos, ¿ya? Otra cosa, pues ya reporta de alguna manera la mala fe de la trabajadora al no anunciarlo con tiempo, o si lo anunció con tiempo, pues ahí se hace el corte y lo que podrá generarse es una terminación por mutuo acuerdo o la renuncia de la trabajadora expresando esa situación. Pero deducir o generar ese tipo de descuentos no está permitido por la ley laboral. Este es uno de los casos que nos llegó a través del formulario del tiempo.com. Dice, mis jefes son personas adultas mayores. Desde el inicio de la cuarentena salieron de Bogotá y no han podido ingresar. Trabajo como conductor de ellos con contrato indefinido. ¿Me pueden cancelar el contrato por la pandemia? No, no, en ese sentido, fíjense que hay dos situaciones específicas en este caso. La primera, pues hay un decreto que restringe la libre locomoción o el libre tránsito para los ciudadanos, salvo las excepciones planteadas en los decretos de aislamiento. Y el segundo es que la prestación del servicio como tal no es culpa del trabajador, sino que es una causa imputable o señalable para los empleadores que son los que no están haciendo uso del servicio. Mientras ellos no se manifiesten en torno a cuáles son las posibilidades de prestar ese servicio, no habría justa causa para terminar el contrato por esa razón. Diana Camargo a través de Facebook nos plantea la siguiente inquietud. Si yo le solicito a mi empleada que se quede en casa en el tiempo de cuarentena, ¿debo pagarle el auxilio de transporte? Bueno, lo primero es que hay que generar muy bien los espacios de lo que se conoce como servicio doméstico interno, ¿no? Porque ahí hay que tener cuidado en el tratamiento que se genera con las jornadas laborales, en que sea voluntariamente aceptado, expresamente aceptado por la trabajadora, quedarse en el lugar de trabajo. Y pues obviamente ya la pregunta concreta sobre el subsidio de transporte no se genera porque la persona no está haciendo uso del transporte para llegar a su lugar de trabajo, porque de hecho ya lo está. Entonces, no tiene que pagarle eso, pero se recomienda ser prudentes con ese tipo de acuerdos cuando en épocas de pandemia optamos por convivir en el lugar de trabajo. Lucero Arias en YouTube nos pregunta, ¿cuánto se le paga de cesantías, prima y vacaciones a la empleada si gana 600.000 pesos y se le descuenta un valor por pago en especie? Bueno, si los 600.000 pesos son por un pago de trabajo de 30 días de mensualidad, ahí ya hay una vulneración, hay que tener cuidado. Si los 600.000 pesos resultan con ocasión de algunos días que se presenta en la semana a laborar, pues esa es la base mensual del salario de la trabajadora, y sobre ese valor sumado a los días laborados en el año o en el semestre, en el año para las cesantías o en el semestre para las primas, pues aplica la fórmula de esa manera, número de días laborados por el valor del salario, los 600.000 pesos, y eso lo divide en 360 por las cesantías o en 720 para las vacaciones, y ahí ya ese será el valor que resulte a favor de la trabajadora. Explícamele de pronto a la gente a qué hace referencia la persona cuando se refiere a pago en especie. ¿Qué quiere decir esto en derecho laboral? El pago en especie refiere a lo que entrega el empleador para la alimentación, el vestuario o la habitación que suministra a su trabajador. La ley laboral permite, por ejemplo, en el salario mínimo, que ese salario mínimo sea fraccionado. 70% del salario mínimo en dinero y el 30% restante es lo que se considera en especie, pero teniendo la obligación el empleador de manifestar por escrito qué es lo que está entregando en especie y a cuánto equivale eso. Por ejemplo, si yo estoy entregando la alimentación del trabajador, tengo que especificarlo en esa cláusula que le entrego la alimentación que equivale a 150.000 pesos, por ejemplo.
y que le estoy suministrando una habitación que equivale a 200.000 pesos. Eso sin que esa parte que se formula en especie sea superior al 30% del valor del salario mínimo, o lo que será lo mismo decir, sin que deje de recibir en dinero el 70% del salario mínimo. ¿Pero quiere decir que estos valores se restan del total de lo que se le va a pagar a la persona o cómo es esa proporción? Vamos a pensar que el salario mínimo es 1.000.000 de pesos. Es un ejemplo, para no enredarnos, porque la otra cifra nos tocaría sacar calculadora. El salario mínimo son 877.803, pero para hacerlo más gráfico y más claro, supongamos que el salario mínimo es de 1.000.000 de pesos. En ese sentido, conforme la regulación legal, deberá entregarse en dinero 700.000 pesos al trabajador. Y los 300 restantes son los que se van a distribuir y a clarificar en alimentación, vestuario o habitación. No necesariamente tienen que confluir los tres elementos del salario en especie. Puedo decir que la habitación que le suministro al trabajador equivale a 300.000 pesos. Pero fíjese que cuando yo vaya a liquidar a la seguridad social, tengo que liquidar sobre el salario mínimo, sobre el total, no sobre lo que recibe en dinero. Cuando yo vaya a liquidarle las cesantías o las restantes prestaciones o vacaciones, será sobre el 1.000.000 de pesos y no sobre la proporción que se da en dinero. Ahí vienen bastantes confusiones que se van a generar, especialmente en este tipo de trabajo doméstico, porque también se ven casos, Diana, en donde a algunas trabajadoras les pagan 50.000 pesos el día y les dicen que eso es integral, que ahí va todo, que van las prestaciones, que va la seguridad social, que va el transporte y que va el trabajo. Eso es carreta, eso no vale, eso es una ilegalidad. Lo mismo sucede con los pagos en especie y en dinero. Están reglamentados, están regulados y es la ley la que dice cuáles son los límites para que el empleador pueda moverse dentro de esos límites. Bueno, doctor, llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su asesoría. A usted, Diana, por la invitación. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, a ustedes les recuerdo que pueden encontrar información sobre este y otros temas legales de su interés ingresando a eltiempo.com, la sección Justicia y Servicios. Al final de cada una de las notas de consultorio jurídico pueden dejarnos su pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos.